Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en El Espaillat 86 de esta ciudad de la Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco y hoy vengo a hablarle un tema bastante interesante. Voy a centrarme en cómo la iglesia como movimiento ha sido tan transformador en la historia de la humanidad. Y esto vamos a hacerlo desde varias perspectivas. Voy a levantar varios puntos para desarrollar mi tesis y incluso voy a usar autores cristianos y no cristianos que están de acuerdo conmigo en esta perspectiva, o que yo estoy de acuerdo con ellos en esta perspectiva. Pero antes de entrar en ese tema de la iglesia, el movimiento más transformador de la historia de la humanidad, quiero dar algunas informaciones. Estamos abiertos los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical. Estamos haciendo unos resúmenes del Evangelio de Jesucristo, así que lo invitamos a usted para que forme parte de nosotros. Luego de la escuela bíblica, entonces tenemos nuestro servicio de acción de gracias al Señor de 11 a 1 de la tarde. Cánticos, alabanza, mensaje de la palabra del Señor. La iglesia está abierta para usted, amado amigo y amado hermano que nos escucha. Los martes tenemos verdades bíblicas y estamos viendo un tema muy interesante sobre la Iglesia de Dios de la Profecía y algunos puntos relevantes sobre nuestra iglesia que por lo que hemos pasado hasta llegar hasta aquí, quiénes somos y hacia dónde vamos. Así que invito a todos los miembros de la Iglesia de Dios de la Profecía que quieran darse cita cada martes a las 7 de la noche en la Iglesia Central. Los jueves tenemos cultos de acción de gracia, de alabanza y adoración a nuestro Dios. Este jueves, dirige el Ministerio de los Caballeros, tendrá la dirección del servicio. El jueves de la próxima semana es que no hay servicio debido a que es 25 de diciembre. Entonces tendremos un programa especial el 25. Pero este jueves el jueves 25 no tendremos servicio. Durante toda la semana no tendremos servicio porque el martes es día 23, no tendremos actividad. Luego el miércoles el día de Nochebuena y permitimos que las personas puedan compartir en sus casas. Y el 25, día feriado, día de Navidad, no tendremos actividad en el templo. Bien, vamos al contexto, vamos a lo que debemos estudiar. La iglesia, el movimiento más transformador de la historia humana. ¿Y por qué decimos que la iglesia ha sido transformador? Por varios puntos. Primer punto, porque la iglesia transformó la comprensión del valor de la persona humana. ¿Cuánto valía una persona? Quien empieza a predicar sobre el valor de una persona humana no fue la cultura greco-romana. Debemos entender una cosa, que antes de que llegara Cristo a escena, antes de la iglesia, ya el mundo greco-romano, Grecia y Roma, ambos aceptaban algunas cosas como era la esclavitud, la veían como algo normal. Aceptaban el infanticidio. Recuerden la muerte de los infantes, de los niños, por mano del rey Herodes. Aceptaban la igualdad de la ontología entre los seres humanos, la desigualdad ontológica en los seres humanos. ¿Y esto qué enseña? Que todos los seres humanos desde su formación son diferentes, y eso lo creían. Los grecorromanos eran un poco racistas en el aspecto de que ellos veían a los negros como inferiores, veían a los esclavos como inferiores y tenían niveles dentro de sus castas. Incluso dentro de la misma gente, el que era hijo de un artesano, de un agricultor, siempre debía quedarse siendo artesano y agricultor. Por lo otro lado, el que era hijo de un político debía seguir las
consideraciones y las enseñanzas de su padre en ese aspecto. Por lo tanto, estaba ya prediseñado desde la concepción griega y romana de que si tú naciste siendo carpintero, del cielo te iban a caer los clavos. Nadie te iba a quitar de este destino. De hecho, ellos creían mucho en el Dios del destino. Tenían un Dios que llamaban destino, de hecho, que a cada quien le asignaba un rol importante y un rol en la vida. Y los romanos, los griegos y los romanos, ambos, entonces medían a la persona por esta desigualdad, la desigualdad ontológica del propio ser, la desigualdad del propio ser. También ellos tenían un desprecio por los débiles, ahí es donde voy con la ontología que acabo de mencionar, por las mujeres y por los enfermos. Debo recordar que hombres como Solón hablaba sobre las mujeres y de hecho Solón fue un gran político griego que levantó el imperio griego mediante un filósofo y político griego, mediante un estamento público que él aseguró, llamada las prostitutas del Estado, donde vendía las mujeres. Él decía que si el hombre quería salir a buscar una mujer a la calle, pues no habría la necesidad y el Estado podía beneficiarse de eso. Así que él abrió un departamento dentro de su imperio, dentro de su gobierno, y llamado las prostitutas del Estado, y entonces todo lo que los clientes pagaban iba a las arcas del Estado. Y déjeme decirle que Solón por eso fue considerado como padre salvador del Estado griego, por si usted no lo sabía, uno de los políticos más ilustres. Otros científicos, médicos y filósofos de Grecia veían las mujeres como inferiores. Asimismo fue el caso de Hipócrates. Hipócrates decía que ahí dice que se le hace el juramento hipocrático, visto como el padre de la medicina, decía que las mujeres eran inferiores y más débiles que los hombres. Así que la vida greco-romana veía esa perspectiva tenía esa perspectiva de la vida, y también con los enfermos era igual. Ahora bien, ¿qué hizo qué introdujo el cristianismo y qué propagó la iglesia? Entonces la iglesia entra dentro de esa antropología humana radicalmente, con una teoría radicalmente nueva, donde decía que todo ser humano, y fue la iglesia la que empezó esto en la predicación del cristianismo, donde todo ser humano tenía o tiene una dignidad intrínseca desde su nacimiento, y daba la razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es creado a imagen de Dios, dice la iglesia. Todo ser humano tiene una dignidad intrínseca, y la iglesia fue radical con esto. La dignidad intrínseca, porque todos fueron creados a la imagen de Dios y redimidos en Cristo. De hecho, un escritor llamado Tom Holland no es el actor, sino un escritor llamado Tom Holland, que escribió un libro que se llama Dominion, cómo el cristianismo revolucionó la manera del mundo o la forma del mundo. El nombre que tiene la tierra el día de hoy, cómo el cristianismo influyó tanto en eso, escrito en el año 2019, Tom Holland decía lo siguiente: la idea de que todos los seres humanos tienen igual dignidad es una herencia cristiana y no un axioma natural de la civilización. Ahora, debo destacar que Holland no era cristiano, él era no creyente. Sin embargo, decía en sus escritos y sostenía que los valores modernos, como los derechos humanos, la compasión universal y la justicia social, no son una herencia ni de Grecia ni de Roma, sino de Cristo. Y eso es lo que la iglesia propagó en la Edad Media. Entonces, ¿cuál fue el impacto que esto causó? Causó un terrible impacto, porque la iglesia cambió la manera en que la humanidad entiende la vida, en que la humanidad entendía la dignidad, porque déjeme decirle que también en Grecia el aborto era algo normal. En el mundo greco-romano el aborto era algo
normal. Por lo tanto, la iglesia cambió la perspectiva que tenía la gente de cómo entendía la vida, cómo entendía la dignidad, cómo entendía el amor al prójimo y la responsabilidad moral hacia el débil. Que el débil, y es lo que nos enseña la Biblia, el débil debe ser ayudado, el débil sobrellevado, dice el apóstol Pablo. Los fuertes sobrelleven a los débiles. Segundo punto es que la iglesia transformó la ética y la moral pública. No solo hablé de que la iglesia transformó la manera en cómo la cultura, cómo la sociedad comprendía el valor de una persona, sino también en cómo transformó la ética y la moral pública, puesto que el cristianismo reemplazó la ética del poder por el servicio. Ya no era utilizar a los demás para servirse de ellos, sino servirle a los demás. Cómo el cristianismo reemplazó la venganza por el perdón. Si alguien peca contra ti, perdónalo. Si tu enemigo quiere herirte, perdónalo. De hecho, el cristianismo habla de amar al enemigo. A diferencia del Islam, que manda a cortarle la cabeza al enemigo, el cristianismo habla de amar al enemigo. Entonces, esta grandeza fue definida, esta grandeza que porta la iglesia el día de hoy, fue definida por Jesús en Marcos capítulo 10, versículos 43 al 45. Permítame buscarlo, deme un chance, no lo tenía preparado para leerlo, pero puedo buscarlo aquí rapidito en mi computadora para leérselo a ustedes y que ustedes puedan ir conmigo en este aspecto. Marcos capítulo 10, versículo 43 al 45, dice de la forma siguiente. Y allí está hablando de la petición de Santiago y Juan, de ponerme a derecha y a la izquierda. Y entonces el Señor le dice, en el verso 43, le dice: no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros debe ser vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. Por lo tanto, la iglesia cambia la perspectiva que tiene, o cambia la idea, reemplaza la idea que tiene la gente o que tenía la gente sobre la venganza, para poner el perdón, y cambia la idea, transforma la idea de la fuerza para que sea un amor servicial y sacrificial. Jesús defendió esta idea y la iglesia se convirtió en la propagadora comunal a toda la comunidad de las enseñanzas de Cristo. Hay un autor que es Max Weber, he hablado antes de Max Weber como sociólogo, que escribió el libro, y lo he comentado aquí, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde Max Weber dice que fue el capitalismo quien sentó las bases del capitalismo. Realmente fueron los cristianos europeos, con su manera de trabajar, con su ética al trabajar. Max Weber entonces afirma que el cristianismo, especialmente el protestantismo, después de la Reforma, introdujo la ética que transformó profundamente a la cultura occidental. Entonces, de este lado, que sí somos capitalistas, que nuestros gobiernos son capitalistas, entonces podemos ver que el diseño que hay ahora mismo fue la iglesia que la propagó, fue el cristianismo que lo propagó. Max Weber decía que la conducta racional basada en convicciones religiosas dio forma a un nuevo tipo de acción social. Incluso en los gobiernos se tiene un tema de acción social, de bien social, de bienestar social, y eso se lo debemos a que el cristianismo propagó esto y entendió
que el fuerte debe sobrellevar al débil, como lo enseña la Biblia. ¿Cuál fue el impacto de este aspecto transformador de la iglesia? Bueno, que la iglesia influyó en el concepto del trabajo como vocación, influyó en la responsabilidad que tenía cada persona, influyó en la disciplina moral que debe exhibir el cristiano o el miembro de la iglesia, y sobre todo la honestidad pública. Ya tú no vives para ti, ya no andas para ti, ya no comes para ti, sino que lo haces para el Señor y para los demás. Recordemos que los mandamientos son amar a Dios sobre todas las cosas, y eso se demuestra amando a mi prójimo como a mí mismo. El tercer punto, y espero que me alcance el tiempo porque este reloj es imparable. El tercer punto habla de la iglesia que transforma la atención a los pobres, que transforma la atención a los enfermos y que transforma la atención a los marginados. Recuerden que el tema central es: la iglesia ha sido el movimiento más transformador de la historia humana. Por lo tanto, estoy hablando de esto. Entonces, ¿qué pasaba con los primeros cristianos? Y esto lo podemos ver en el libro de los Hechos. Cuidaban a los enfermos, cuidaban de los pobres, de las viudas, de los menesterosos, de los que no tenían. El que tenía aportaba para que esto sucediera. Y a medida que la iglesia fue avanzando, eso no se descuidó. Seguían cuidando a los enfermos, sobre todo cuando habían epidemias. Ellos no solo hacían eso, sino que rescataban a los niños abandonados. Y en el Imperio Romano, los primeros 476 años de la historia de la iglesia tomaba a los niños que abandonaban. Recuerden que dije que el aborto era algo natural para el Imperio Romano, así que la iglesia tomaba a esos niños y los llevaba a un lugar donde puedan criarlos. Y hasta el día de hoy eso se propagó por todo el mundo, donde la iglesia recibía a los niños que la gente no quería, y de ahí es donde viene la idea de orfanatos, ¿ok? Y no solo eso, sino que la iglesia, con todo este devenir y todo el pasar del tiempo, se crearon hospitales, se crearon orfanatos, se crearon asilos para ayudar a los más necesitados, a los vulnerables, a los que no tenían. Hasta el día de hoy las iglesias siguen. En la mayoría de las iglesias que conozco se hace lo que ellos llaman Dorcas, Club Dorcas. La Iglesia de Dios de la Profecía es muy buena trabajando este tema del Club Dorcas. ¿Por qué? Porque el Club Dorcas es poder llevar un plato de comida a la casa de alguien que no tiene. Poder llevar alimentos, ropa, poder llevar algún beneficio que los demás no tienen. Así que la iglesia aporta para esto, y ese movimiento, ese ministerio dentro de la iglesia va creciendo y va aportando más y más a esto. Entonces, hay un libro escrito por Rodney Stark, que era un sociólogo, sobre todo un sociólogo religioso, donde Rodney Stark habla de que el crecimiento cristiano se debió gran parte a la práctica del amor activo. ¿Y cómo se practica el amor activo? Bueno, por lo que acabo de decir. Orfanatos, darle comida al que no tiene, ayudar al necesitado. Yo estuve en una ocasión en Chicago, Illinois, y me sorprendió mucho la cantidad de iglesias que van debajo de los puentes del downtown de Chicago a socorrer a aquellos que no tienen alimentación, que no tienen comida. Van y le predican la palabra, pero a la vez le llevan un plato de comida, les ayudan, le llevan mantas, sobre todo en invierno. Los inviernos en el Chicago son extremadamente fríos, así que la iglesia también sirve de un aliciente para ayudar a los más necesitados. Rodney Stark decía que el cristianismo creció porque los cristianos cuidaban a los enfermos, cuidaban a los moribundos, cuando nadie lo hacía, cuando el gobierno no lo hacía, cuando la sociedad no lo hacía, cuando los ricos no lo hacían, la iglesia se encargaba de hacer eso. Usted puede encontrar esto en un libro que escribió Rodney Stark, lo recomiendo, muy bueno, que se llama El crecimiento de la cristiandad.
el crecimiento de la cristiandad o el desarrollo de la cristiandad, pero es el crecimiento de la cristiandad. ¿Cuál es el impacto? Que la iglesia institucionalizó esa ayuda social. ¿Y cómo la institucionalizó? Bueno, haciendo el deber social de darle comida al necesitado, darle albergue a los que no tienen casa, a los homeless, como le dicen en Estados Unidos, dándole albergue a ellos, recibiendo los niños que nadie quería, nosotros sí los recibimos, recibiendo los ancianos que ya las familias los botan de sus casas, y creando hospitales y aún creando escuelas. Pero ese es el próximo punto. Ok. Este punto, y lo dejé para último por eso mismo, bueno, tengo varios puntos más, pero no me alcanza el tiempo. Debemos verlo desde esta perspectiva. La iglesia cambió la educación y el conocimiento. Y hago un silencio aquí, una pausa silenciosa, porque es necesario que entendamos esto. La iglesia cambia la educación y el conocimiento que la gente tenía hasta el momento. ¿Por qué? Porque la iglesia, número uno, preservó los textos clásicos que existían. La iglesia fundó las universidades, sobre todo en Bolonia, en París, en Oxford. Yo estoy hablando de las universidades después de la Reforma, y la iglesia promovió la alfabetización para que la gente pueda leer las escrituras, sobre todo en Inglaterra. Y mucha gente fueron alfabetizados con la palabra de Dios. Hay un escritor llamado Yaroslav, este escritor es ruso, Yaroslav Pelikan, que es historiador del cristianismo. Él escribió un libro que se llama La tradición cristiana, donde él afirma que el cristianismo fue el principal agente en la transmisión del conocimiento desde la antigüedad hasta la modernidad. Hermanos, sintámonos orgullosos, y lo digo no aludiendo al pecado del orgullo, pero sintámonos felices de pertenecer a una iglesia y de pertenecer al cristianismo. Porque si hay cosas de qué hablar, si hay cosas que se puedan mencionar, el cristianismo es el gestor de esas cosas. Cristo fue el gestor de todo esto. Entonces, ¿por qué a veces estar triste y no hablar de estas cosas? A la gente se le olvida que si somos lo que somos como sociedad hoy, se debe al impacto que ha tenido el cristianismo en el mundo. Entonces, la iglesia, como fin transformador, en gran parte fue quien creó, quien preservó lo que nosotros conocemos hoy como el clásico, los clásicos. Si no es por la iglesia y esa manera de cuidar las cosas, se hubiera perdido, no hubiéramos conocido sobre los escritos clásicos. Y la iglesia desde su fundamentación fue muy apegada a las escrituras o a lo escrito. Entonces, por eso preservamos eso. Aparte de que tenemos un sistema universitario moderno que no existiría si la iglesia no hubiera hecho su labor. No me da tiempo para más. Iba a hablar de la iglesia cómo transformó la historia del poder sin poder militar, cómo transformó la historia sin poder militar, y también de cómo la iglesia transformó la historia hasta el día de hoy. Incluso críticos no cristianos reconocen este papel de la iglesia, porque si tenemos derechos humanos, si tenemos la abolición de la esclavitud, si tenemos la dignidad femenina y que la mujer pueda votar el día de hoy, si tenemos la ética humanitaria global, si tenemos los derechos universales, los derechos humanos universales o los derechos del niño, hermano, se debe a que la iglesia hizo su papel en la historia. Por lo tanto, por eso es que yo le digo, sintámonos felices, sintámonos orgullosos de pertenecer a la iglesia de Jesucristo, que es columna y baluarte
de la verdad. Déjeme cerrar aquí. Antes de cerrar, quiero decirle que Mundo Cristiano está siendo transmitido en este mismo momento por YouTube, así que puede ir allá a Mundo Cristiano IDP, darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones, y también estamos por Spotify. Yo cierro aquí, será hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga.